Veamos ahora la grabación del tercer grupo de delitos contra la vida humana independiente, aquellos referidos a el homicidio calificado por lucro, homicidio calificado por codicia, sicariato y conspiración y ofrecimiento para el delito de sicariato. He tenido a bien agrupar estos delitos porque en todos estos casos estamos ante un supuesto donde la persona que comete el homicidio lo hace buscando un beneficio económico o un beneficio de cualquier otra índole. Es así que es importante entender cuando estamos en uno u otro supuesto y si es que podemos encontrar algún concepto diferenciado entre ellos. Para ello es importante atender a esta historia de cambios normativos que han acompañado a los tipos penales que vamos a analizar en esta grabación. Así, por ejemplo, la regulación del homicidio calificado por lucro ha estado prevista en el artículo 108.1 del Código Penal desde el inicio de su promulgación en el año 1991. Posteriormente, en el año 2014, con la modificación que se hace al artículo 108, en el numeral 1, a través de la Ley 30.25.3, es que se incluye el supuesto de codicia de forma conjunta al mismo numeral ya señalado. Posteriormente, en el año 2015, es que se incorporan en el 108C y 108D del Código Penal peruano el delito de sicariato y el delito de conspiración y ofrecimiento para el delito de sicariato. De esta forma, bien, esto ocurre con ocasión del Decreto Legislativo 1181, y de esta forma es que al día de hoy, año 2021, tenemos tres regulaciones, ¿no? Homicidio calificado por lucro, homicidio calificado por codicia, ambas dentro del artículo 108, numeral 1 del Código Penal, el delito de sicariato en el artículo 108C y el delito de conspiración y ofrecimiento para el delito de sicariato en el artículo 108D. Una primera diferencia notable que debemos tener para identificar cuando estamos ante un delito de sicariato o conspiración y ofrecimiento para el sicariato y cuando estamos ante algún supuesto de homicidio agravado conforme al artículo 108.1 está prevista en la exposición de motivos del Decreto Legislativo 1181. Es así que en la referida exposición de motivos se señala lo siguiente. Ahora se puede distinguir el sicariato del homicidio agravado por lucro o codicia, en el sentido que en el primero se sanciona la conducta que relaciona a tres sujetos. El primer sujeto o la primera persona identificada por el delito de sicariato será el que busca al sicario, la segunda persona será el sicario y la tercera persona será la víctima del sicariato. En cambio, añade la exposición de motivos del Decreto Legislativo 1181, señala que, en cambio, en el homicidio agravado por lucro o codicia, se regula la conducta del autor que mata directamente y de la víctima, es decir, únicamente a dos personas. Veamos esto de una forma más gráfica. En el caso de la estructura del sicariato, tendremos entonces en total a tres personas. Aquella persona, la persona 1 que busca al sicario, la persona que será el sicario, la persona 3 que es la víctima o sujeto pasivo del delito de sicariato. Por otro lado, respecto a la estructura del homicidio por lucro o codicia, tendremos nada más a dos personas. En primer lugar, es decir, la persona 1 será el sujeto activo de este ilícito, y la persona 2 será el sujeto pasivo. Añade la exposición de motivos del Decreto Legislativo 1181, entonces que esta persona 1 mata directamente a la persona 2, debiendo entender por este contenido a que mata sin la necesidad de buscar a una segunda persona, bien, que finalmente concrete dicho propósito. Esta sería entonces la diferencia más notable para poder entender cuando estamos ante un delito de sicariato o de conspiración y ofrecimiento al sicariato, es decir, en esta estructura del sicariato, donde tendremos identificadas a tres personas,
Y por otro lado, cuando estemos ante un delito de homicidio agravado por lucro o codicia. En este último supuesto, únicamente estarán presentes dos personas. El sujeto activo, que según la exposición de motivos será quien mata directamente al sujeto pasivo. En las siguientes grabaciones, partiendo justamente de esta diferenciación, es que vamos a ahondar en la supuesta, si es que existe acaso, diferencia entre el homicidio por lucro o codicia, y también en los contenidos que acompañan al delito de sicariato y la conspiración y el ofrecimiento al sicariato.